Entonces, buenos días para los que nos están acompañando el día de hoy en la reunión de, del programa de medicina crítica y cuidados intensivos. Mi nombre es Ana María Martínez, yo soy residente del programa, soy residente de segundo año y el tema que nos convoca el día de hoy es un artículo seminar que es no más que pues, artículos que han sido como emblemáticos para nuestra especialidad. El día de hoy vamos a hablar del estudio CISAR que titula Eficacia y evaluación económica del soporte ventilatorio convencional versus oxigenación por membrana extracorpórea para la insuficiencia respiratoria grave en adultos. Un ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico. Este estudio fue publicado en la revista Lancet en el año 2009. Bueno, entonces, a manera de introducción, a pesar de los grandes avances en los cuidados intensivos durante los últimos 20 años, la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con SDRA grave permanece siendo alto para el momento de este estudio y para estos pacientes se ha registrado una mortalidad que ronda el 58%. Los pacientes que sobreviven a esta patología pueden tener síntomas físicos que pueden ser síntomas respiratorios, musculoesqueléticos, así como síntomas neuropsicológicos del orden de lo emocional y discapacidades cognitivas. Entonces, adicionalmente, estos pacientes pues van a requerir hospitalización, rehabilitación, reingresos hospitalarios y esto va a llevar a una alta carga financiera, no solo sobre el sistema de atención de salud, sino también sobre los cuidadores. El manejo convencional se haya realizado hasta este momento con ventilación con presión positiva intermitente, que como bien sabían podía causar presiones altas en la vía aérea y requerir concentraciones de oxígeno altas. Esta combinación podía llevar a que el paciente presentara complicaciones tan graves como el barotrauma, volutrauma, el biotrauma, así como los efectos tóxicos del oxígeno y que todo esto, como bien sabemos, puede de alguna manera agravar las lesiones pulmonares que ya per se tenía la enfermedad. Entonces, consideran que un tratamiento alternativo con el ECMO que utiliza una tecnología de derivación cardiopulmonar, podía proporcionar ese intercambio de gases de modo que la configuración del ventilador podía disminuirse y de esta manera proporcionar al clínico un tiempo para optimizar el tratamiento y favorecer la recuperación. Entonces, dos ensayos controlados aleatorios previos a este estudio valoraron el soporte vital extracorpóreo en los adultos. Sin embargo, ninguno de estos estudios tenía como la suficiente relevancia para el ECMO moderno, puesto que la selección de los casos, así como las estrategias de ventilación, el diseño de los circuitos extracorpóreos y el manejo de la enfermedad fueron completamente diferentes a lo que se hacía más pues, posteriormente. Por lo tanto, esos estudios los estudios observacionales eran los que estaban dando como la única evidencia relevante. Las series de casos de pacientes con SDRA informaban tasas de supervivencia sin ECMO del 18 al 44% versus 66% de pacientes que eran manejados con ECMO. Entonces, los autores quieren definir aún más la seguridad, la eficacia y la rentabilidad de la terapia ECMO, por lo cual diseñaron un ensayo controlado de asignación aleatoria muy riguroso que lo llamaron el CISAR, en combinación con una valoración económica desde la perspectiva tanto del proveedor de atención médica, así como desde la familia, y esto se dio según los lineamientos de los servicios nacionales de salud del Reino Unido. Entonces, se inscribieron pacientes en tres tipos de centros.
Los pacientes que iban a ser derivados a ECMO eran llevados al hospital de Greenfield y el de Leicester, y en estos lugares se trataron a todos los pacientes que habían sido de alguna manera asignados al azar para esta terapia. Mientras que en las unidades de cuidado intensivo de tercer nivel se llevaron a los pacientes que fueron de forma aleatorizada asignados para recibir el manejo convencional continuo. 103 hospitales en total obtuvieron la aprobación del Comité de Ética para colaborar en este estudio, de los cuales 92 fueron centros para tratamiento convencional y 11 fueron centros de referencia. Los pacientes elegibles tenían entre 18 y 65 años y estaban cursando con insuficiencia respiratoria grave, pero eran pacientes que el clínico consideraba que era potencialmente reversible. Debían cursar con una puntuación de Murray de 3 puntos o más, o una hipercapnia que no estaba compensada con un pH de menos de 7.2, a pesar de que el paciente tuviera un tratamiento convencional óptimo. También incluyeron pacientes que tuvieran un puntaje de Murray de 2.5 más, pero que se hubieran deteriorado. Excluyeron pacientes que hubieran estado con una presión inspiratoria máxima por encima de 30 o con una ventilación que hubiera requerido FIO2 superior al 80% durante más de 68 horas, que corresponde a 7 días. Adicionalmente, excluyeron pacientes que tuvieran signos de hemorragia intracraneal o cualquier otra contraindicación para la anticoagulación completa. También excluyeron pacientes que tuvieran algún tipo de contraindicación para dar ese tratamiento continuo. Los parámetros de ventilación los valoraron hora a hora en los dos grupos. Entonces, ellos diseñaron el estudio CISAR para que fuera un ensayo pragmático similar a un ensayo previo que se había desarrollado también en el Reino Unido de ECMO, pero en pacientes neonatales, en el cual se comparó la mejor práctica estándar con un protocolo que también incluía ECMO. Para los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, pero que eran potencialmente reversibles, la hipótesis principal fue que ese protocolo basado en el ECMO aumentaría la supervivencia sin discapacidad grave a los 6 meses luego de la aleatorización, en comparación con pacientes que iban a recibir ventilación mecánica convencional. Adicionalmente, tenían la premisa de que esta terapia iba a ser rentable desde la perspectiva del Servicio Nacional de Salud y de la sociedad. Entonces, el intensivista del hospital de origen, o sea, donde se encontraba inicialmente el paciente, detectaba el paciente que podía ingresar al estudio, que cumplía los criterios de inclusión, y se ponía en contacto con el equipo asesor del hospital de Greenfield para continuar la elegibilidad y la disponibilidad de las camas. Luego, el intensivista pues obtenía el consentimiento informado, había un asesor telefónico que hacía una llamada como una central, que era la que hacía la aleatorización de forma independiente, y los pacientes se aleatorizaron por minimización en una proporción de 1 a 1 al manejo convencional mediante la ventilación con presión positiva intermitente o la ventilación con ECMO, o ambas, dependiendo pues del paciente. Los factores de minimización fueron el tipo de centro, la edad, las horas de presión de presión inspiratoria alta o alta FIO2, la presencia de hipoxia o hipercapnia, y de igual manera el número de órganos comprometidos. El tratamiento convencional, los pacientes que eran asignados para recibir el tratamiento convencional recibieron lo que se denominó como la mejor práctica de cuidados intensivos disponible en el centro en que se encontraba el paciente. Como es un ensayo pragmático, no se exigió un protocolo de un manejo específico, pero se aconsejó a los centros que estaban manejando los pacientes con tratamiento convencional que siguieran una estrategia de ventilación con bajo volumen y baja presión,
con un volumen de 4 a 8 mililitros por kilo del peso corporal predicho y una meseta de menos de 30 centímetros de agua. Los pacientes que eran asignados para hacer, o sea, que consideraban que podían ser, requerir el manejo, pues, o que eran asignados para el manejo con ECMO, fueron transferidos al hospital de Greenfield. Pero una cosa muy importante es que los pacientes de inmediato no eran conectados a la terapia ECMO. Si el paciente estaba hemodinámicamente estable, se utilizaba el protocolo estándar del tratamiento del SDRA, que incluía la ventilación mecánica con los mismos parámetros ventilatorios, una meseta menor de 30, una PIP ajustada a la saturación de oxígeno y una FIO2 para mantener saturaciones por encima de 90. De igual manera, valoraban que hubiera una adecuada diuresis para mantener un peso seco y transfundían a los pacientes para que mantuvieran una hemoglobina por encima del 40%. También los ponían en prono y recibían nutrición completa. O sea, el paciente ingresaba, se le daba el manejo completo y no de inmediato se conectaba al ECMO. Si el paciente no respondía a ese protocolo dentro de las 12 horas del ingreso, o sea, que tuvieron una FIO2, que no tuvieron una FIO2 por encima del 90 o que tuvieron una acidosis respiratoria o metabólica por debajo de 7.2 de pH o que el paciente se tornara hemodinámicamente inestable, se canulaba y se iniciaba el tratamiento con la terapia ECMO. El transporte interno, o sea, porque recordemos que el paciente era detectado en una institución y si era aleatorizado para el grupo de ECMO, iba a ir a los dos hospitales que eran pues, que habían sido asignados para esta terapia. Entonces, el transporte se hizo de forma interna por el equipo de ECMO y incluía todo el equipo para determinar si no necesitaba la conulación inmediata. Y una cosa muy importante es que el paciente, si el equipo médico consideraba que el transporte no era seguro para el paciente debía permanecer en esa unidad original hasta que se considerara que era seguro para transferirlo o que el paciente se mejorara o se muriera. Los pacientes, y de igual manera, los pacientes que ya estaban canulados y en la terapia ECMO no se movilizaban. La medida de resultado primario fue la muerte o la discapacidad grave a los 6 meses luego de la asignación al azar. Y ellos definieron la muerte a los 6 meses o antes del alta hospitalaria en cualquier momento hasta que se terminaran de recopilar los datos. La discapacidad grave la definieron como el paciente que quedaba confinado en cama, la incapacidad para bañarse o vestirse solo y según esta definición, pues obviamente los pacientes estaban en discapacidad grave cuando iban a ingresar al trabajo, pero obviamente pues el paciente no estaba en capacidad de firmar, pero todos los pacientes no tenían estas discapacidades antes de presentar el SDRA. Los resultados secundarios fueron la duración de la ventilación mecánica, el uso de ventilación de alta frecuencia o requerimiento de ventilación de jet, uso de óxido nítrico, el prono, el uso de esteroides, la duración de la estancia en cuidados intensivos, la duración de la estancia global hospitalaria y para los pacientes que recibieron solo ECMO, los resultados secundarios también, además de todo esto, incluyeron qué tipo de ECMO estaban recibiendo, si era venovenoso o venoarterial y de igual manera cuántos días habían requerido de terapia. El estado de salud a los 6 meses lo evaluaron a partir de actividades diarias y calidad de vida. También valoraron los síntomas respiratorios, cognitivos y del estado psicológico y funcional pulmonar. Y en ese seguimiento a los 6 meses, las pruebas las realizaron en la casa de los pacientes por investigadores que estaban enmascarados. Ellos realizaban esta valoración a través de estas dos escalas, que es el SF-36 y el Euroqual 5D, además del mini mental para valorar el estado mental de los pacientes. Y de igual manera se hicieron preguntas específicas
como la calidad del sueño, la calidad o la posibilidad de alimentarse, de movilizarse y demás. Entonces, el estudio, recordemos que también nos propone una valoración económica de la terapia. Ellos hacen para esta valoración económica, diseñan un estudio que permita valorar el análisis de costo-utilidad desde la perspectiva del sector sanitario y de asistencia social financiada con fondos públicos y de pacientes o las familias o los cuidadores. Los métodos para el estudio económico pues se han descrito de forma muy amplia. Ellos lo que hicieron fue valorando por diferentes cuestionarios que ellos mismos diseñaron. Entonces, esos costos de la atención recibida en las unidades de cuidado intensivo, incluido el centro de ECMO, los tomaron de ese gran estudio que fue el CISAR, y calcularon los gastos de las unidades de cuidado intensivo y la combinación con, con el ensayo que se realizó, con el ensayo CISAR que se realizó en Inglaterra, pero también valoraron estudios de costos en Escocia y en Irlanda del Norte. Sobre la base de este trabajo y el análisis estadístico previo de costos de estos pacientes en cuidado intensivo, ellos lo que hicieron fue ponderar los costos promediados por día y los ajustaron dentro de la unidad de cuidado intensivo de acuerdo al número de órganos y sistemas que estuvieran comprometidos. El ECMO es pues para pues ellos perdón, en cuanto a las cuestiones económicas en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria grave, ellos parten que esa valoración económica lo que va a estudiar es esa calidad, relación entre calidad y precio de las opciones que están alternativas. Entonces, la pregunta económica para este caso particular es si los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, pero que es potencialmente reversible, ¿es el ECMO rentable desde el punto de vista del Servicio Nacional de Salud y la sociedad? Esa pregunta de alguna manera podría reformularse si es el costo adicional una ganancia importante para los resultados de lo que el sistema del financiamiento de salud o la sociedad está dispuesta a pagar por cada vida. Entonces, los objetivos de esa valoración económica fueron comparar los costos de esa política de derivación para ECMO con los del tratamiento convencional y valorar los costos de utilidad de la derivación para ECMO en comparación con el tratamiento convencional en términos de supervivencia adicional con y sin discapacidad a los 6 meses posteriores a la asignación al azar. Recordemos que el estudio CISAR quería valorar la mortalidad y la discapacidad a los 6 meses, y lo que ellos hicieron en la valoración económica fue valorar ese costo adicional que generaba el ECMO. Entonces, eh, los objetivos de esta evaluación económica valoraron el costo-utilidad de la derivación para ECMO en comparación con el tratamiento convencional en términos de ganancia, según pues, lo que se podía medir en calidad de vida según el EQ5D a los 5 meses de seguimiento, y valorar el costo-utilidad de los pacientes que eran derivados para ECMO en comparación con el tratamiento convencional en términos de ganancia de utilidad según lo medido por la misma escala LQ5D y otras fuentes durante la vida útil predicha del paciente. El tipo de evaluación económica, el primer análisis planificado fue de costo-efectividad y valoraron el aumento de la supervivencia sin discapacidad a los 6 meses como la principal medida de resultado. También valoraron ese costo-utilidad a corto plazo, en el que los beneficios para la salud se cuantificaban en términos de año de vida ajustados por calidad, que es lo que se conoce como QALYS, y se medían con el instrumento del EQ5D a los 6 meses. El comparador
ideal para esta valoración económica, para valorar esa costa-utilidad en este contexto particular, fue pues fue como el tratamiento más, fue el, comparado con el tratamiento que era más comúnmente utilizado. Entonces, el ensayo CISAR se diseñó como una comparación de forma pragmática en que los pacientes asignados a la atención convencional recibían un tratamiento que sería la forma usual que iban a recibir según pues el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Para garantizar que todos los pacientes del grupo control recibieran lo más cerca lo posible de esas mejores prácticas de atención, el protocolo del ensayo debía tener en cuenta tanto las instalaciones disponibles de las UCIs que iban a participar, la experiencia en el tratamiento de estos pacientes y otros aspectos del protocolo del tratamiento para los pacientes ventilados. En cuanto a los años de vida ajustados por calidad, ellos lo planificaron basados en la evaluación de la calidad de vida que la relacionaban con la salud a los 6 meses de la asignación al azar. Y el cuestionario EQ5D era pues un instrumento, que fue el instrumento que utilizaron, lo usaron porque básicamente es un instrumento que estaba estandarizado y utilizaba todas esas medidas para valorar los resultados de la salud. La ponderación de la utilidad ajustada por calidad para cada paciente, ellos también la calcularon en este estudio y utilizaron valores de utilidad específicas que eran para el Reino Unido, para la respuesta del paciente en el EQ5D a los 6 meses. Pues esto es básicamente pues porque los años de vida ajustado por calidad pues van a ser muy diferentes en un paciente que se encuentra en el Reino Unido, diferente al que se encuentra en Estados Unidos o diferente al que se encuentra en un país como el nuestro. Entonces lo que ellos hicieron fue ajustarlo a su población. Ellos hicieron una estimación de costos, identificaron todos los recursos utilizados. Entonces, partieron de los elementos de la evaluación económica del ECMO neonatal de los estudios previos, valoraron el uso de los recursos de la UCI en los diferentes niveles de atención y una cosa muy importante es que ellos día a día valoraban el número de órganos comprometidos como el número de sistemas y de esta manera daban un valor diferente a la pues como a la atención de ese día según esos hallazgos. Tuvieron en cuenta el transporte, en otras, la estadía en otras salas, de igual manera tuvieron todos en cuenta todos los costos de la visita de la familia, si requerían pasajes adicionales, transporte, alimentación. También valoraron cómo eran esos recursos luego del alta hospitalaria a los 6 meses, si habían tenido que realizar cambios en su estructura del hogar para poder manejar estos pacientes al alta. De igual manera tuvieron en cuenta cómo era la pérdida de tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, o sea, como lo que nosotros conocemos en nuestro medio como los brazos caídos. También se habían tenido que cambiar su horario de trabajo y la atención informal. O sea, ellos hicieron una valoración súper estricta de todos los costos. De hecho, lo hacen, pues como en esta tabla nos reportan todos estos costos y esto pues en valoración económica en salud se conoce como el microcosteo, que es que incluye hasta lo más mínimo pues de la atención. En cuanto a la valoración del tiempo de cuidado informal, lo valoraron utilizando pues unas escalas que se conocen como el POSNET y lo que hicieron fue valorar ese tiempo en el que el trabajo lo había tenido que reemplazar, o sea, se reemplazó la producción, en el que no se reemplazaba la producción, el tiempo que el paciente no podía trabajar si estaba en un empleo remunerado.
También valoraron el tiempo para aquellos que no tenían un empleo remunerado y que no se podía reemplazar como por trabajo doméstico que era no remunerado. O sea, tuvieron en cuenta muchísimas, todas las variables posibles. En cuanto a los costos futuros de la atención de por vida, asumieron que los sobrevivientes a los 6 meses iban a continuar teniendo costos en la atención y que esto lo promediaron de forma diaria y lo hicieron pues como con una proyección según los costos en esos 6 meses de seguimiento y lo hicieron hasta los 24 meses luego de la autorización. A los 24 meses se supuso que el gasto medio en servicios sanitarios de los pacientes que habían sobrevivido al ensayo CISAR era el mismo al de los grupos de edad similares en el Reino Unido. También valoraron el precio, inflación, moneda y descuento. Ellos lo que hicieron fue valorar los recursos y los costos que pues en un año que podían incurrir usando costos unitarios apropiados para cada uso de recursos. Luego todos esos costos se valoraron para analizarlos y reportarlos a los valores de ese momento. O sea, lo que hicieron fue como una proyección. O sea, los costos de vida actual con la inflación y lo demás lo valoraron cómo iban a estar al terminar el seguimiento. El costo por día de UCI también hicieron una valoración a través del estudio HRG y lo que hicieron fue valorar combinar los casos y los costos diarios ajustados a la atención de UCI, como ya les mencioné, diaria, dependiendo del número de órganos y de sistemas que estaban comprometidos. De igual manera, recopilaron esos datos mensuales junto con los datos diarios del soporte de órganos. Ellos hicieron adicionalmente mm, pues esas valoraciones económicas dentro de los ensayos controlados. Ha sido pues como una tendencia creciente y muchos sistemas de salud en los países desarrollados utilizan esas valoraciones que son un aporte formal a las decisiones del financiador acerca pues sobre nuevas tecnologías. En el Reino Unido, específicamente, esas valoraciones económicas desempeñan pues un papel que es muy importante para el proceso de evaluación de la tecnología de un instituto que ellos tienen como de excelencia clínica y lo que hacen es tomar decisiones acerca de las diferentes tecnologías o nuevas inversiones sanitarias en los hospitales. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de este ensayo en el que se valoró, en el que se basó pues la valoración económica? Es que fue un estudio de asignación aleatoria y controlada que se diseñó de forma pragmática y adicionalmente proporcionó pues como el vehículo, por decirlo de alguna manera, para recopilar de forma conjunta y muy completa todos los datos sobre el uso de los recursos y la eficacia clínica de la terapia. Todos estos datos lo que hacen es proporcionar una base muy confiable para estimar la eficacia económica de la terapia ECMO para adultos con insuficiencia respiratoria grave. La contabilidad de los costos de este estudio fue pues de forma muy integral e incluyó, como ya les mencioné, la mayoría de todos los costos de salud adicionalmente al microcosteo. Entonces aquí está pues como más o menos cómo se hizo la asignación del estudio. De los 90 pacientes que se asignaron a recibir ECMO, 3 murieron en el transporte y 85 llegaron con éxito al ECMO central. 17 pacientes fueron tratados con parámetros ventilatorios bajos, de los cuales 14 sobrevivieron y 68 fueron en realidad tratados con la terapia ECMO. En cuanto a la mortalidad
desde el tiempo de la aleatorización hasta la muerte, pues como vemos en esta Kaplan-Meier, en realidad fue mucho menor en la terapia ECMO versus la terapia convencional. En esta tabla se muestran pues como los datos de seguimiento a los 6 meses. En el EQ5D valoraban sobre la movilidad del autocuidado y estos datos se utilizaron para definir la discapacidad grave. Ellos pues respondieron esta encuesta y eran llevados a pues como una base de datos electrónica que ponderaba los datos. En cuanto a los costos sanitarios medios por paciente, pues de ellos de entrada sabían que iba a ser mucho mayor en la terapia ECMO, pero una cosa muy importante es que cuando se valoraban los QALY, eran muchísimo mayor los QALY en los pacientes que habían recibido la terapia ECMO versus los pacientes que habían recibido terapia convencional. Y esto era lo que en realidad pues le daba como lo que mostró finalmente que la terapia ECMO sí podía ser superior a pesar de los costos a la terapia convencional. Entonces, en total fueron 766 pacientes, 180 fueron inscritos y asignados al azar para ser considerados para la terapia ECMO, 90 pacientes para recibir manejo convencional y 90 para la terapia ECMO. 68, o sea, el 75% del grupo del ECMO recibió realmente el ECMO y de estos el 63% había sobrevivido a los 6 meses sin discapacidad, mientras que el 47% había sobrevivido sin discapacidad en el grupo de terapia convencional. Entonces, los pacientes que son considerados para el manejo con terapia ECMO tienen, lo que mostró este estudio, era que tienen una ganancia de 0.03 años de vida ajustados por calidad a los 6 meses de seguimiento. Y un modelo de vida predijo que ese costo por años, por calidad de vida ajustados de ECMO sería de 19.252 libras esterlinas. Entonces, ellos pues en la discusión pues dicen que este estudio pues muestra una mejora significativa en la supervivencia sin discapacidad grave a los 6 meses en los pacientes que fueron trasladados a un centro especializado para considerar el tratamiento ECMO en comparación en aquellos pacientes que habían recibido la ventilación convencional continua. Para los pacientes que habían sido asignados a recibir el tratamiento convencional, ellos pues encontraron para su sorpresa que el resultado de los 6 meses de seguimiento fue mejor a lo previsto cuando planearon el estudio. Sin embargo, el resultado fue aún mejor para los pacientes que habían sido asignados a recibir el ECMO. La mortalidad sola también fue menor en el grupo de ECMO que en el grupo de manejo convencional, pero el estudio no tuvo pues como el suficiente poder estadístico para detectar este resultado y la diferencia pues no alcanzó un resultado estadístico importante. Entonces, ellos se preguntan pues en qué irá esta diferencia. Entonces, hay varios factores que podrían explicar esos mejores resultados para los pacientes que habían sido asignados para el tratamiento con ECMO. Y el primero de ellos es que el ECMO de alguna manera mantiene la vida en la insuficiencia respiratoria aguda y esto lo hace como durante un tiempo que es suficiente para que el clínico alcance un diagnóstico adecuado y de un tratamiento se inicie la recuperación. De alguna manera el ECMO le da como un receso al pulmón de recibir esa alta presión, esa alta FiO2 que de alguna manera va a aumentar el riesgo pues de lesión pulmonar. Ellos encontraron que hubo un aumento significativo en
en la proporción de la ventilación con protección pulmonar para el grupo que había recibido el ECMO versus el grupo que había recibido el manejo convencional. Y la explicación que le dieron a esto era que el estado avanzado de la lesión pulmonar de los pacientes que fueron reclutados y por tanto el manejo agresivo, pues de alguna manera era necesario para todos los pacientes. Entonces, ellos concluyen de una forma pues literal que están seguros de que la terapia ECMO es un tratamiento clínicamente efectivo para el síndrome de dificultad respiratorio agudo y que también promete ser rentable en comparación con otras técnicas que compiten por los recursos de salud. Listo, esto es todo. Dejo el micrófono abierto para las preguntas o los comentarios. No sé si el profesor Alexander García está conectado. El profe David Sí, López. ya me conecté, Ana. No sé si me escuchan ahí. Sí. Si quieren, esperemos que los compañeros hagan las preguntas y después podemos hacer algún comentario. Primero arranquemos por ahí. Si tienen alguna pregunta del artículo, de lo que nos acabo de presentar Ana. David López tiene la mano levantada. Sí, muy buenos días a todos. Muy bien, Ana. Excelente pues, presentación. Simplemente como un comentario, que digamos que el estudio CISAR es un estudio pues, que digamos tiene fama pues, de que se hizo pues, un muy buen diseño metodológico y sobre todo pues como el pragmatismo que le impusieron y sobre todo ese análisis de costo. El único cuestionamiento que básicamente pues, puede tener así como grande es digamos, el estándar de cuidado de los pacientes antes de incluirlos en el ECMO no era el mismo, ¿cierto? Porque pues como se incluía pues varios centros hospitalarios, entonces digamos, es como el cuestionamiento, que los estándares pre-ECMO no fueron pues muy homogéneos, ¿cierto? Entonces es como lo que hay que tener en cuenta pues para de pronto pues hacer como el análisis final, ¿cierto? Pero pues realmente pues, es un estudio muy bien diseñado y sobre todo, como ya dije, pues el aspecto pues de costo de efectividad. Sí, Ana, pues, ¿qué se pudiera comentar? Pues en referente al estudio, yo creo que el estudio lo presentaste en una forma muy clara y las conclusiones pues tienen mucho sustento metodológico. Lo que uno tiene que tener en cuenta cuando revisa estos estudios de evaluaciones económicas es que en principio las evaluaciones económicas no son extrapolables a otros escenarios o a otros sistemas de salud, precisamente por eso, porque las características de los sistemas de salud varían de país en país. Entonces, una intervención o una tecnología que puede ser costo efectiva o que puede estar dentro del umbral de costo-utilidad en un sistema de salud dado o de una perspectiva dada, pues desde otro punto de vista puede ser diferente. Uno de los puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza tecnologías no como el ESMO, que son tecnologías complejas, es la experiencia de los centros que están aplicando la tecnología. Cuando se revisa la posible costo-utilidad o costo-efectividad del ESMO, depende mucho de la sobrevida que usted alcance con el ESMO. Me explico, la sobrevida del ESMO en general, pues todos los estudios y los metaanálisis muestran que es mucho mejor que la sobrevida que uno podría alcanzar con la terapia convencional, pero esta sobrevida se ve comprometida por la experiencia y por el número de órganos que están disfuncionando. En general, cuando hay más de 2 órganos disfuncionando y cuando el soporte con ESMO es de más de 14 días, casi que las ventajas en sobrevida ya no son tan evidentes. Entonces uno tiene que tener esto en cuenta si va a hacer un análisis de costo-efectividad. No sé si los compañeros tienen como más dudas o más preguntas, pero en general la conclusión del César es clara y en principio el ESMO es una terapia que aumenta la sobrevida y al menos desde la perspectiva del pagador, en este caso del Reino Unido, es una tecnología que tiene una costo-utilidad pues aceptable y está dentro del rango de las
de la disponibilidad a pagar, porque también es otra cosa que uno tiene que tener clara. Cuando uno está evaluando tecnologías novedosas, generalmente o en principio se parte que esas tecnologías son mucho más costosas de lo que uno viene haciendo normalmente. Lo que uno va a evaluar en estas evaluaciones económicas es si uno está dispuesto a pagar el valor adicional que le va a dar en sobrevida utilizar esta nueva tecnología. Entonces, de entrada se sabe que el ESMO es mucho más costoso, pero que aumenta la sobrevida con calidad de vida y que esa ganancia adicional que uno está obteniendo al utilizar el ESMO, uno sí está dispuesto a pagarla. Listo, profe, muchísimas gracias.